Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Se llama La Iglesia y el Reino de Dios. Es la clase de eclesiología. Vamos a estar viendo Mateo 25, 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bien. Primeramente, para ver la palabra reino, porque vamos a hacer una comparación entre la iglesia y el reino, ok, que viene siendo lo mismo, pero vamos a ver a qué se refiere cada uno, ok. Entonces, primeramente, en el griego, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Entonces vamos a estar viendo una palabra griega que es basileia, con B grande, basileia. Ok, esta palabra significa reino, ¿sí? Pero se refiere a un gobierno, un reino, un dominio o una autoridad de un rey. Y también a un territorio o a gente el cual reina un rey. O sea, se puede referir a un gobierno o se puede referir a un territorio, ¿ok? Pero en las dos veces significa reino, ¿ok? La traducción exacta es reino, solamente que se puede usar para esas dos cosas. Entonces, vemos cómo nosotros muchas de las veces se nos enseña o creemos cuando decimos el reino de los cielos, uno se imagina, no sé, una nube, un anciano de días y un trono, ¿verdad? Así se imagina uno el reino de Dios, muchos ángeles adorándole alrededor, y a lo mejor no estamos tan lejos de la realidad, ¿no? Pero el reino de Dios es mucho más, va más allá de unas nubes, de todo eso, ¿no? Va mucho más allá. La palabra reino se refiere al reino terrenal y al reino celestial, ¿ok? La palabra reino significa la iglesia militante y la iglesia que está en la banca. ¿Cuál es la iglesia que está en la banca? Todas las personas que ya murieron y que están en el cielo con Dios. Todas esas personas ya están en la banca porque ya no están peleando, están en la reserva, vaya. ¿Sí? Cuando usted es soldado y usted pasa a ser de la reserva, ya no está en la guerra, sino que ya usted lo sientan y lo mandan a su casa y solo se le habla en dado caso de que a esa reserva se le necesite, pero ya usted salió del campo de batalla. Y la milicia son los soldados que están guerreando en el campo de batalla. Entonces usted y yo venimos siendo la milicia, la iglesia militante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del aire, ¿sí? Entonces dice la Escritura que la lucha no es contra ningún ser humano, contra carne, sino que vemos en la Escritura cómo nosotros podemos llegar a tener una comunión con Dios, y en esa comunión con Dios, Dios te da dones, Dios te da ministerio, Dios te da a que administres a que administre su casa, su amor, su misericordia, ¿sí? Su poder, su unción, todo eso, y nos da a que nosotros administremos todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, no es nomás las nubes y los ángeles, sino va más allá de todo eso, ¿sí? Si tenemos la idea sobre el reino de Dios y unas nubes y ángeles, vamos bien, ¿no? Pero esa solamente es la iglesia que ya está en la reserva, la iglesia que no está peleando, ¿sí? Pues Dios, si ocupa hacer algo aquí en el planeta Tierra, Dios
se basa en los soldados que están aquí en la tierra todavía. ¿Sí? La iglesia militante, la iglesia que está viva, no la iglesia que ya murió y que partió con el Señor, sino la iglesia que está ahorita aquí en vida, ¿sí? Entonces, es un privilegio y es un honor ser escogido por Dios para ahora sí que estar de su lado, ¿sí? Y pelear esta batalla, les digo, no contra ningún ser humano, sino contra principados, potestades, huestes del aire, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo vamos a pelear? Lo vamos a hacer con oración, con ayuno, no de una forma física, no con protestas, no con nada de eso, sino lo vamos a hacer con oración y ayuno, que es donde Dios realmente responde, ¿sí? En el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, ahí es donde nosotros debemos de hacerle frente al enemigo, ¿sí? Guardando nuestra integridad, guardando nuestra santidad, guardando todo nuestra entereza espiritual. Es de la manera que nosotros vamos a poder hacerle frente, ¿sí? No podemos estar vendiendo un producto y consumiendo el producto de la competencia. No se puede, ¿sí? O sea, o te dedicas a fabricar tu producto, a hacer tu producto, o te dedicas a comprar el de la competencia. Pero no puedes hacer las dos cosas, porque te estás contradiciendo, ¿sí? Si tú estás vendiendo pan de Doña Chonita, pues entonces vas a comprar pan de Doña Chonita. Pero si tú haces pan de Doña Chonita y luego vas y compras el pan de Juanita, pues entonces ¿de qué se trata? O sea, o estás o no estás con tu empresa, ¿sí? Esto es fidelidad. Esto es serle fiel a tu marca, vaya, ¿sí? Y en este caso, pues estamos hablando de serle fiel a Dios. Que Dios no es ninguna marca, Dios no es ninguna empresa, Dios no es nada que nosotros podamos contar con dinero, sino que Dios es espíritu, Dios es nuestro creador, Dios va más allá de todo eso. Por eso le digo que el reino de Dios es mucho más que unas nubes y unos ángeles, ¿sí? Estamos dentro de lo correcto, pero va más allá, ¿sí? El reino de Dios habla sobre un reino invisible, pero también un reino visible, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento la palabra Malkut. La palabra hebrea Malkut en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mal y luego kut con cada kilo. Malkut. Malkut. ¿Ok? Que esta palabra también significa reino, ¿sí? Pero significa un reino real, un reino igual sobre un territorio y un reino de gentes, ¿ok? Entonces, es lo mismo, significa reino, ¿ok? Ya sea territorio, ya sea poder, pero significa reino. Entonces estas dos palabras eran las que fueron escritas en toda la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, esta última era en hebreo, ¿sí? Para describir el reino de Dios, ¿ok? Donde Dios hablara sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, se refería con estas dos palabras, y la primera era Basileia, ¿ok? Entonces, vemos cómo el reino de Dios, la palabra reino, no nada más habla sobre un reino invisible, sino que también es del reino visible, ¿sí? Nosotros, la iglesia militante, somos encargados
de ser administradores de las cosas de Dios, de su poder, de su amor, de su misericordia, y somos los encargados de repartirlo junto con la palabra hacia toda la gente. ¿Ok?